Hola, estamos de regreso en el canal de YouTube y hoy vamos a hablar de 10 libros. Esta es una idea que vino a través de la cuenta de Instagram @manuelazárate, que los invito a seguirla. Y bueno, alguien ahí me sugirió que le gustaría que hablara de 10 libros o cuáles eran mis 10 libros o algo por el estilo. Se me hizo muy difícil escoger mis 10 libros, la verdad. Creo que soy compulsiva con esto, o consumista, o como lo quieran llamar, y escoger solo 10 libros me parece imposible, pero los escogí. Lo que no quiere decir que son los únicos. Hay muchos que quedaron por fuera y más adelante me gustaría repetir este ejercicio. Además pienso que a lo largo de la vida esos libros imprescindibles van y tienen que ir cambiando. Mis libros imprescindibles de la adolescencia no lo fueron cuando tuve 25 años y ciertamente no lo son ahora que tengo 36 y me imagino que ya el año que viene las cosas habrán cambiado. Pero bueno, hice una pequeña lista de 10 libros que recomiendo, que me parecen esenciales y que creo que la gran mayoría debería disfrutar, por lo menos darse el chance de aproximarse a ellos. Voy a empezar por El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Voy a decir antes, entre paréntesis, que la película me parece un horror. Simplemente espero que haya servido para impulsar a mucha gente a leer el libro, que es infinitamente superior. Es una historia de amor, es una historia de la sociedad americana, de la naturaleza humana, como todo gran clásico. Es universal, a pesar que está geográficamente localizado en un pequeño espacio de Estados Unidos y en una época, la época de la prohibición, pero sin duda un libro impecable en la forma que está escrito y en la manera como Fitzgerald manejó esa historia. Si les gustan las historias de amor, este libro se los recomiendo al 100%, además que es breve, es conciso, no deja de ser poético en cuanto a sus imágenes. Luego está La montaña mágica de Thomas Mann. Este es un gran clásico. Este es el libro que mi papá dice que le cambió su manera de aproximarse a la literatura. Lo leyó en bachillerato por presión de un profesor y bueno, lo estamos volviendo a leer ahora. Yo lo leí por primera vez hace 2 o 3 años aproximadamente. Es un libro que tiene aproximadamente 1023 páginas, es decir, es un libro de gran envergadura y además es un libro que trata sobre el sentido de la vida, el encontrarle un propósito a la vida. Psicológicamente es muy profundo, de manera que el libro no solo es complejo en cuanto a su extensión, que para muchos lectores eso es un tema, sino que adicionalmente lo que trata el libro es profundo y puede llegar a ser difícil, por no utilizar la palabra deprimente, cosa que algunos lectores lo han hecho, pero a veces esas cosas es necesario leer algo que nos llegue en ese sentido. Yo diría, a mí no me pareció deprimente, al contrario, yo creo que al final el libro para mí tiene un cierre y tiene un sentido y creo que este es un libro al que se le van encontrando significados distintos a medida que uno los revisita y los vuelve a leer. Yo lo voy a leer de nuevo para el final de este año, para un reto literario y después les comento sobre eso. Luego está Rayuela de Julio Cortázar. ¿Cómo no enamorarse de Rayuela? A lo mejor eres una de esas personas que leyó Rayuela en bachillerato porque una profesora lo obligó y te pareció un espanto. Sí, hay gente a la que no le gusta Rayuela. Yo sé quiénes son algunos. ¿Por qué? Porque le parece que algunos de los capítulos son incomprensibles y no tienen sentido. Y sí, hay algo de eso también, creo que eso lo hace maravilloso, porque Julio Cortázar se da esa licencia y lo logra y lo hace bien. Es una historia de amor y además es ver la inteligencia de un escritor. Es poesía a pedazos, es novela a pedazos, es incoherencia a pedazos, no sé ni cómo descubrirla, ni cómo describirla. Pero lo que tiene Rayuela es que a pesar de que el libro tiene la típica característica lineal y que además está dividido en capítulos que el escritor sugiere leer en un orden, quizás vamos a decir no cronológico, lo cierto es que uno lo puede leer como uno quiera y hacer su propia historia, y creo que esto es lo genial de este libro. Así que uno puede embarcarse en él siendo creador de su propia historia junto con el escritor.
¿Qué pasa en todos los libros? Pero en este es como más obvio, estamos involucrados más directamente en ese proceso. Luego está Cien años de soledad, otro latinoamericano, Gabriel García Márquez. Regresé a Cien años de soledad hace un año por un círculo de lectura y la verdad es que tenía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto la lectura de un libro. Me reencontré con la prosa de Gabriel García Márquez, con esa maestría y esa manera de escribir un libro en el que cada frase calza como si fuera un rompecabezas y en el que vas descubriendo historia tras historia, tras historia, tras historia y te das cuenta como todo es una cadena y está tan bien armado y uno se queda con imágenes que van perdurando en la memoria como si hubieras estado ahí y te das cuenta que a veces como lector no solo estás viendo algo que pasa frente a ti, sino que sientes que estás involucrado en eso, que te ha pasado, que forma parte de quién eres. Me parece además, siempre ha sido para mí un enigma que este libro tenga ese carácter universal que tiene, un libro que es uno de los más vendidos en toda la historia de la literatura. Es decir, este libro va mucho más allá de Colombia, de Latinoamérica, de lo que nosotros sentimos como tan nuestro, sino que va a algo mucho más profundo y creo que es un libro que me hace pensar que los humanos, los seres humanos, sin importar nuestro proceder cultural, nuestra cultura, dónde hayamos nacido o dónde nos hayamos criado, tenemos muchas cosas que nos son afines y es mucho más lo que nos es similar que las diferencias que a veces pensamos que nos dividen tanto. Luego está Drácula de Bram Stoker, también lo leí el año pasado por un círculo de lectura. Me encantó leer este libro, yo no soy de vampiros ni de... La literatura fantástica fue algo de lo que me alejé después de cumplir como 20, 21 años, pero reencontrarme con este género me encantó. Vi otra dimensión de los vampiros que va más allá de Crepúsculo y de todo lo comercial, que no quiero despreciarlo, respetando los gustos de cada quien, pero eso simplemente no es lo mío. Y la verdad es que esta obra me pareció, primero que Bram Stoker es un genio, realmente fue un genio de la literatura, un genio de la imaginación, está bellísimamente construida, es sensual, es profunda y lleva a una cantidad de reflexiones sobre el género humano que creo que pocos libros nos llevan a hacerla, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la trascendencia y sobre el amor, que es un amor eterno. Luego está Lejos del mundanal ruido. Thomas Hardy es un escritor inglés del siglo XIX. A mí siempre me ha gustado muchísimo la literatura de esa época, me encanta la literatura de época. Me gustó de Thomas Hardy que es uno de los personajes femeninos mejor construidos que he leído y tomando en cuenta que el autor, bueno, era un hombre y cómo supo crear esta mujer que es aguerrida pero a la vez es sensible, que lucha por lo que quiere, en contra de lo que siente y cómo tiene que vivir haciendo un balance entre esas cosas y creo que es algo que es muy actual para las mujeres hoy en día y también para los hombres porque la forma en cómo las mujeres nos vemos a nosotras mismas y cómo vivimos por supuesto que afecta a los hombres. Así que bueno, y además hay una historia de amor por supuesto, cosa que a mí me encanta, no lo voy a negar, bellísima historia de amor, personajes muy bien creados, es una novela muy descriptiva, o sea que puede terminar siendo un poco lenta para algunas personas, pero yo creo que cuando esto sucede, lejos de tratar de ver el libro como un enemigo porque es muy descriptivo, yo lo que diría es hay que tratar de verlo como si fuera una fotografía y disfrutar de esos paisajes que hoy en día ya no existen porque el tiempo ha pasado y todo eso ha cambiado, entonces eso nos ayuda a ver cómo eran las cosas hace 100, 200 años. Luego están Los escritos irreverentes de Mark Twain. Ese libro para mí tiene una connotación muy especial porque me lo regaló una amiga que falleció ya hace unos años, así que el libro tiene un espacio muy especial en mi corazón. Adicionalmente a ello, Mark Twain es el gran novelista americano, quizás uno de los más importantes del canon de la literatura.
Creo que es fundamental conocerlo. Yo lo conocí en bachillerato con Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Me fascina el sarcasmo, la ironía, la acidez de Mark Twain. En este caso, en Los Escritos Irreverentes, que es un libro que él escribió a Melville, que él pensó que jamás iba a ser publicado, porque son las cartas que le envía Satán a Dios desde la tierra. Que ya se imaginarán lo que ve Satán del ser humano. Brillante, brillante, mordaz, inteligente. A mí ese libro me fascina. Lo puedo leer, lo he leído como 3 veces y podría leerlo una cuarta sin problema. Luego está La impaciencia del corazón de Stefan Zweig. Stefan Zweig es un escritor alemán de principios del siglo XX que tenía una visión del mundo muy compleja, tanto así que sigue vigente hoy en día, cosa que da un poco de miedo. Stefan Zweig sufrió mucho con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, huyó a Brasil con su esposa y pensando que Hitler era indetenible, los dos se suicidaron. De hecho hay fotos del cadáver de ambos, son un poco cruentas, muy extrañas. En todo caso, Stefan Zweig es un autor de una sensibilidad que yo creo que yo no he leído otro igual. No he leído toda su obra, pero he leído varios libros de él y no dejan de sorprenderme. La impaciencia del corazón es un libro que va sobre un sentimiento que va entre la lástima y la compasión, o cómo la compasión se convierte en lástima,